A ver, les voy a hacer el pequeño resumen porque no estaba yo grabando. No estaba yo hablando de esto. Entonces, si tenemos nuestras rectas así, las medianas, que son las rectas que van del vértice al lado contrario o al lado opuesto del mismo, golpeando exactamente o llegando al centro de ese lado, nosotros tenemos un punto donde se cruzan que se llama baricentro. ¿Sí? La mediatriz. ¿Cómo obtenemos la mediatriz? ¿Cómo se puede obtener la mediatriz de un triángulo? Bueno, si nosotros agarramos, tenemos un círculo y dentro de ese círculo se dice, tenemos un triángulo circunscrito, ¿sí? Con las dimensiones que quieran. Nosotros podemos trazar unas, en este caso, unas líneas que parten del centro de cualquiera de los lados. Supongamos que el radio está por acá. Las mediatrices son aquellas líneas que pasan por el centro del lado del triángulo y por el centro del círculo, haciendo un radio. ¿Sí? Pero como esto. ¿Sí? Estas de acá serían mis tres mediatrices. Las que pasan por el centro de uno de los lados, o de cualquiera de los tres lados, y por el centro del círculo en el cual se encuentra inscrito mi triángulo. Esa es una mediatriz. Ahora, el punto que se forma al unirse esas tres rectas o al cruzarse esas tres rectas, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le llama? Circuncentro. ¿Circuncentro? Exacto. Entonces, el punto de corte por donde pasan las mediatrices se le conoce como circuncentro. ¿Sí? Se le conoce como circuncentro. Y ese circuncentro nace de las tres mediatrices, las cuales son rectas o líneas rectas que pasan por la parte central de la recta o del lado de un triángulo y el centro del círculo, básicamente haciendo un diámetro en este círculo. En este caso tenemos tres diámetros con esa característica. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? La altura. ¿Qué es la altura del triángulo? Ahora, si tuviéramos un triángulo rectángulo, la altura coincide con uno de sus lados. ¿Están de acuerdo? Si tuviéramos un triángulo rectángulo, la altura coincide con uno de sus lados. Pero si no es así, como en este caso, que no es un triángulo rectángulo, las alturas, ¿sí?, son líneas perpendiculares a alguno de sus lados que pasan por un vértice. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo obtener eso? Ahorita no lo tengo a la mano. Lo voy a hacer bueno, lo voy a improvisar un poco. A ver. Supongamos que aquí está una escuadra. ¿Sí? Este es el baldor. El poderoso baldor. Bueno, supongamos que tenemos una escuadra y que entonces nosotros tenemos una regla en la parte inferior de la cual recargarnos, y obviamente que es paralela a una de las bases. En este caso, esta es una de mis bases del triángulo. ¿Sí? Yo puedo mover esa, en este caso, esa escuadra de esta forma, colocarme en uno de los vértices y poder trazar esa altura. ¿Sí? Entonces, la altura, ¿qué es? Es la línea perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto. ¿Sí?
¿Cuál sería la altura correspondiente a esta base? Si yo agarro este triángulo, lo volteo y ahora hago que esto sea una base, bueno, pues es lo mismo. Pongo acá una regla, pongo perpendicular mi escuadra, busco el vértice, que es este que está aquí, y lo mismo. Puedo trazar ahí mi altura, ¿sí? Y bueno, ya tengo ¿Puede repetir la la altura. definición, por favor? ¿Perdón? Perdón, ¿puede repetir la definición, por favor? Sí. Las alturas son las líneas perpendiculares a la base, a cualquiera de las tres bases, que pasan por el vértice opuesto a la base en la que se traza. ¿Sí? Esas son las alturas. En este caso, la altura que me falta es la altura correspondiente a esta base que estoy señalando. Lo mismo, pero aquí ya no lo voy a hacer tan preciso. Ahora casi. ¿Sí? Y esas serían mis tres alturas. ¿Sí? Son líneas perpendiculares o líneas que forman con la base correspondiente 90 grados. ¿Sí? Cuando digo perpendiculares, acuérdense, son líneas que forman entre sí 90 grados. En este caso, esas líneas, alturas, forman 90 grados con su base correspondiente y además, hacia el otro lado, pasan por uno de los vértices. Por uno de los vértices. Por uno de los vértices. En este caso es por el vértice contrario a su base. Y bueno, estas tres líneas también dentro del triángulo, que son las alturas, tienen un punto de cruce. ¿Cómo se llama ese punto? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo se llama el punto por donde se cruzan las alturas? En pocas palabras. Ortocentro. El ortocentro, así es. El ortocentro es el punto por donde pasan las alturas. ¿Sí? Es el punto por donde pasan todas las alturas o donde se cruzan todas las alturas. ¿Sí? Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues tenemos las bisectrices. ¿Sí? Las bisectrices, ¿qué son, chicos? Bueno, para no tardarme. Las bisectrices, yo tengo un triángulo y dentro de él inscribo, bueno, un círculo, el cual va a tener como tangente a los tres lados, ¿sí? O sea, los tres lados de este triángulo van a tocar al círculo. Obviamente yo trazo su centro o obtengo su centro, ¿sí? Y entonces hago que de cualquier vértice trazo una línea que pase por ese centro del círculo, perdón. Yo voy a obtener algo que se le conoce como bisectrices. Son aquellas líneas que se obtienen, número uno, al inscribir un círculo dentro del triángulo. Son las líneas que se obtienen al inscribir un círculo dentro del triángulo, haciendo que cada uno de sus lados formen una línea tangente con el círculo. Luego, número dos, si yo trazo una línea que vaya del vértice pasando por el centro del círculo inscrito, voy a obtener algo que se conoce como bisectriz. ¿Sí? Esa es una bisectriz. Pasa del vértice por el centro del círculo inscrito dentro del triángulo, el cual hace tangencia con cada uno de los puntos. ¿Sí? En este caso son 3 puntos de tangencia, ¿verdad? 1, 2, 3 puntos de tangencia. ¿Sí? Ahora,
Este punto que yo tengo acá tiene su nombre. ¿Cómo se llama? Incentro. El incentro, así es. Es indispensable esto, ¿vale? El punto por donde se cruzan las bisectrices se llama incentro. El punto por donde se cruzan las alturas se llama ortocentro. El punto por donde se cruzan las mediatrices se llama circuncentro. Y el punto por donde se cruzan las medianas, baricentro. ¿Sale? ¿Dudas con eso? Nada. Bueno. Esos son los 4 puntos notables de un triángulo. ¿Sí? Cada punto tiene un porqué. Ejemplo, el baricentro en física, cuando se tienen objetos triangulares, se ocupa para saber la carga gravitacional de una lámina triangular. ¿Sí? Ahí es donde cae todo el peso de una pieza triangular de cualquier material. Se le conoce como el baricentro, y ahí es donde cae todo el peso, la carga gravitacional del objeto. Se pueden hacer muchas cosas con eso. ¿Sí? Y cada punto tiene sus características. Nada más concluirles lo siguiente, ¿no? El circuncentro, el ortocentro y el incentro, ¿sí?, se ubican sobre una misma recta. O sea, si yo agarro mi triángulo, y obtengo su circuncentro, vamos a ponerlos así al azar. Digamos que ese es el circuncentro, el ortocentro y el incentro, ¿sí? Si nosotros unimos estos 3 puntos con una línea recta, vamos a obtener una recta muy conocida dentro de la geometría, en este caso de la trigonometría, que se conoce como recta y se pronuncia así este nombre, Euler, no Euler. El nombre Euler porque este tipo era francés, ¿sí? Entonces, originalmente esto se pronuncia como Euler y se escribe Euler. Y este es un matemático muy fregón, muy conocido. ¿Cuál en el mundo de la electrónica, en mi caso, que es el que conozco un poquito más, es como que el más relevante. Sí, es muy relevante este tipo. Y tiene muchas aportaciones. Pero entonces volvemos a lo que estábamos. Si yo trazo el circuncentro, el ortocentro y el incentro colineales, ¿sí?, o que estén en una misma línea recta, que están sobre una misma línea recta, el circuncentro, el ortocentro y el incentro, pasa esa línea, esta recta o línea se le conoce como recta de Euler. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a seguirle. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues de un triángulo no solamente podemos saber sus características, digamos, trigonométricas, angulares, general. Pues nosotros podemos observar en un triángulo, pues también su área, o el espacio que ocupa, ¿no?, la superficie que ocupa este. Esto yo creo que ya lo saben. Obviamente esto es de la primaria. Vamos a ver aquí. Diego Hernández. Diego Hernández. ¿Qué pasa, profe? Dígame, ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo? ¿Cómo saco el área de un triángulo, muchacho? Pase por altura sobre él. Por ahí, Diego, Bueno, ok. Ya por ahí le echaron la mano a Diego. Base por altura entre 2. ¿Sí? Ajá, pero ¿por qué base por altura entre 2? Porque a un triángulo se le saca el área así. ¿Cuál es la razón? No es porque la maestra de la primaria decía eso, ¿no?
No es porque el profe de la secundaria dice que así se saca o el profe de la prepa dice que así se saca. Hay una razón. ¿Cuál es la razón? ¿Alguien la sabe? Creo que era porque el valor de base por altura es como el área de un cuadrado y al dividirlo entre dos se forma un triángulo o algo así. Así es. De un rectángulo. ¿Sí? Si nosotros tenemos un rectángulo, solamente para sacar el área, el espacio que está aquí, tengo una altura, tengo una base, multiplico la base por la altura y obtengo todo esto. ¿Sí? Tengo toda esta parte. Pero obviamente, un triángulo es la mitad de ese rectángulo. Entonces, como es la mitad, pues entre 2. Esa es la razón espacial por la cual dividir entre 2 la multiplicación de la base por la altura. Si no lo hacemos, estamos sacando un rectángulo. Si lo hacemos, estamos sacando el área del triángulo. ¿Sí? Es la razón espacial. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un triángulo del cual desconocemos la altura? ¿Sí? Imagínense un triángulo del cual desconocemos la altura, pero también del cual nosotros conocemos, ¿qué les gusta? Les gusta cada uno de los lados. Vamos a ponerle 6, 8 y 10. Ponerle metros. Acostúmbrense a ponerle unidades a sus resultados y todo eso. Yo sé por qué se los digo, ¿sale? No se les olviden las unidades nunca. Bueno, ¿qué pasa si no conocemos la altura? Pero sí conocemos cada uno de los lados. ¿Cómo podemos calcular el área? ¿Se puede calcular el área? Sí, es raíz cuadrada del semiperímetro del... Ay, se me fue cómo decirlo. Sí, mi perímetro, ajá. De ahí sería el semiperímetro menos el lado, podríamos decirle A, y después otra vez semiperímetro menos el B y semiperímetro menos el C. Exacto. ¿Y qué? Bueno, ajá. Todos esos semiperímetros así bien bonitos y no les va a pasar nada a esos semiperímetros, solamente así los pongo. Se van a multiplicar. Ah, ok. ¿Cómo se le llama esa fórmula? Ya para no hacerla cansada. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo se llama esta fórmula para determinar el área sin conocer la altura, pero conociendo los 3 lados? ¿Cómo se le conoce a esa fórmula? Si no lo recuerdan, se llama fórmula de Herón. ¿Sí? La fórmula o deducción de Herón, se llama. ¿Ok? Entonces, esa nos permite calcular esta área, sin tener la altura. ¿Sí? La deducción está muy padre, no la voy a hacer. La deducción de esta fórmula está muy, 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 muy bonita. ¿Qué es el semiperímetro, para empezar? ¿Qué es el semiperímetro? El perímetro del triángulo dividido entre 2. Exactamente. Todo lo que lleve en matemáticas, al menos el prefijo semi, es porque va a estar partido entre 2. ¿Sí? Entonces, el semiperímetro en este caso es la suma de A más B más C dividido entre 2. El semiperímetro específico de este triángulo que está aquí en el pizarrón es 6 más 8 más 10 dividido entre 2. Sí, seguramente esto es que 14, 24 entre 2 es 12, ¿no? 12 metros. Si hago la sustitución aquí, los semiperímetros, es 12. 12, ¿cuánto vale A? Pues vale 6. 12, ¿cuánto vale B? Pues vale 8. ¿Cuánto vale el semiperímetro? Es 12. ¿Cuánto vale C? Vale 10.
En este caso, ¿qué me va a quedar? Aquí me va a quedar un 2, aquí me va a quedar un 4 y aquí me va a quedar un 6. Y aquí un 12. ¿Sí? Si yo hago la multiplicación, si yo hago todo el producto, ya no me voy a tardar mucho. En este caso, la fórmula de Herón, por ahí, me va a dar la raíz cuadrada de 576 metros cuadrados. ¿Sí? Bueno, metros a la cuarta, de hecho. Metros a la cuarta. Metro por metro, metro cuadrado por metro, metro cúbico por metro, metro a la cuarta. Raíz cuadrada de 576 es 24. Raíz cuadrada de metros a la cuarta pues son metros cuadrados. Este es el área. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Seguros, canguros? Sí, todo bien, todo bonito. No está fácil. No está tan complicado esto. Dígame. ¿Por qué son metros cuadrados? Cuadrados, a la cuarta potencia. Ah, ok. Rapidito. Vamos a hacer esto. Me queda menos de un minuto de la sesión. No la tengo pagada. Pero voy a cerrar esta sesión. Voy a mandarles un link ahorita al Classroom y vuelven a entrar, por favor, ¿sale? Para terminar, porque esto sí me urge que la sesión sea más extendida, ¿vale? Entonces, permítanme, ahorita les cierro y ahorita regreso con su pregunta. ¿Por qué metros a la cuarta? ¿Vale? No se me va. Permítanme tantito. Le entran rápido, por favor. Gracias.